Hola chavos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que muy bien. Bueno, pues vamos a dar paso a las temáticas del programa. Vamos a seguir con la última unidad que se refiere a texto recreativo. Ya hablamos sobre historieta, ya hablamos sobre cómic, sobre chistes, sobre refranes, sobre canción popular mexicana y en esta ocasión nos corresponde hablar sobre el texto narrativo. ¿No? El texto narrativo es una manifestación que puede expresarse en diversos ámbitos de la comunicación, pero por tratarse de este aspecto recreativo, entonces nos acotaremos a el género narrativo literario. ¿Sale? Bueno, pues vamos a comenzar, no perdemos más tiempo. Empezamos con la presentación. Les decía, vamos a hablar sobre el texto narrativo, que es un tipo de texto cuyo contenido cuenta una historia real o ficticia, ¿no? Real en el caso de cualquier expresión de la comunicación cotidiana, por ejemplo, y en el caso de ser ficticio, pues nos vamos a referir a la literatura en concreto, ¿sale? Muy bien, pues vamos a continuar. Lo que les decía, ¿no? La narración se utiliza en la comunicación cotidiana. El objetivo de la narración en la comunicación cotidiana es transmitir información, y en la literatura es crear historias de ficción, siempre de ficción, ¿vale? Aún así, una obra literaria, narrativa, nos remita a algún pasaje de la historia, algún pasaje de la realidad, va a ser ficción simplemente por estar plasmado en este arte, pues, ¿no? Por ser parte de la literatura. Antes de hablar del género narrativo, tendremos que ir a la epopeya, ¿no? O al género épico, según Aristóteles en su poética, la poética de Aristóteles, el primer libro que trata desde un punto de vista teórico a las obras literarias, a las obras dramáticas, habla sobre, pues, lo que son, cómo se desarrollaban, cómo se desenvolvían en el tejido social de la antigua Grecia y pues qué estructura tenían, ¿no? Les digo, la epopeya o el género épico es el antecedente directo de la narración como la conocemos ahora, ¿vale? La epopeya es una composición literaria contada siempre en verso, pero no un verso, digamos, poético como lo conocemos, con un lenguaje poético como lo conocemos ahora, quiero decir, sino pues un verso que cuenta una historia, y esta historia tiene que ver con las hazañas de algún personaje heroico. Este personaje debe tener características sobresalientes, superiores a las de los demás, y generalmente estas historias forman parte del origen de una estirpe o de un pueblo, ¿no? Es decir, tienen la función de exacerbar el nacionalismo de una nación. En este caso les pongo una imagen del caballo de Troya, que pertenece a la Ilíada y la Odisea, ¿no? Espero que la recuerden. En estas obras de Homero, este personaje heroico llamado Aquiles, ¿no? Que cumple con estas características, que es más fuerte, que es más valiente, que es más honorable, trata de salvar el honor de su pueblo, ¿no? Y bueno, de este estilo, de estas características, son las epopeyas, ¿sale? Muy bien. ¿Qué debe tener un texto narrativo? Siempre debe contener estos elementos.
siempre va a tener un narrador. El narrador no es el autor. El narrador es una entidad perteneciente al universo narrativo. El narrador puede manifestarse en diferentes perspectivas y por lo tanto el narrador es uno de los elementos más interesantes de este tipo de expresión, ¿no? Incluso hay una ciencia llamada narratología, ¿no? Hay gente que dedica toda una vida a estudiar las narraciones, los narradores en específico y cómo es que estos se manifiestan. Es un elemento que no puede faltar en un texto narrativo. Están los personajes. Los personajes son quienes llevan a cabo pues las acciones, ¿no? Hay personajes igual de muchos tipos, de personajes que evolucionan, personajes que no evolucionan, personajes que aparecen poco, personajes que aparecen mucho. Hay una gran diversidad de categorías para los personajes, ¿no? Igualmente, bueno, ellos necesariamente tienen que accionar dentro de un espacio y de un tiempo. Igual estas dos categorías son muy importantes para el análisis literario. Los espacios pueden ser reales, pueden ser ficticios, pueden hacer referencia a algún lugar que quizá podría existir, pero que no existe, no podemos encontrar en un mapa real, pero que tiene características de la realidad, ¿no? Por ejemplo, Macondo, ¿no? 100 años de soledad, y de otras obras de García Márquez. Es un espacio ficticio que tiene características reales, también tiene características fantásticas. O, no sé, podemos referirnos también a espacios que existen en la realidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, la región más transparente, que hace referencia al Distrito Federal, ¿no? En aquella época el Distrito Federal. El tiempo, igual, puede referirse al tiempo que transcurre en la historia, que puede ser un instante, puede ser un día, pueden ser años, ¿no? O al tiempo al que hace referencia. Igual es un aspecto importante. Y finalmente, pues, las acciones, ¿no? Que son, pues, aquellas que llevan a cabo los personajes dentro de un espacio, un tiempo, y que son contadas por un narrador, ¿vale? Muy bien. El texto narrativo siempre dispone de una estructura, inicio, nudo, desarrollo y desenlace, aunque esta puede variar. ¿No? Me refiero a que puede variar porque ustedes lo habrán visto, ojalá que en una obra literaria, y si no, pues en el cine, en alguna serie, pues el cine es un arte narrativo. Finalmente vemos historias que empiezan por la mitad, por el final, pero bueno, finalmente se cumplen estos tres momentos, digamos, ¿no? El orden puede variar según el autor, el director, pero siempre deben de cumplirse. Y bueno, finalmente vamos a decir que hay ejemplos de narración, pueden ser mitos, leyendas, fábulas, poemas épicos, novelas, cuentos, crónicas, memorias, anécdotas, reportajes, artículos periodísticos, historietas, novelas gráficas, entre otros, ¿no? Biografías, autobiografías. Bueno, muchachos, pues espero que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense.